俺はたかだか5貫10貫の小銭を盗んだ小泥棒だ。国を盗むために数えきれないほど人を殺した大泥棒に悪人呼ばわりされる。悪人呼ばわりされる。覚えはねえ。黙れ無礼者。どうせ探す貼り付けになるはずの身の上だ。片足地獄の釜に突っ込んだこの俺だ。落とす。落としたってへえでもねえ。煮てくなり焼いてくなり勝手や。構わぬ。何なりと申すがよい。申せんならわしが申そう。確かにこのわしは強欲非道の大悪人じゃ。実の父を追放し我が子も殺した。わしは天下を盗むためには何事も辞さぬ覚悟じゃ。血で血を洗う今の世に何者か天下を取り天下に号令せぬ限りその血の川の流れは尽きず屍の山は築かれるばかりぞ。冷えてまいったな。いや、冷えると古傷が痛む。信門、この男よくぞずけずけと申した。使えるかもしれん。その方に預ける。Podríamos estar horas hablando de la admiración que suscita en Occidente, las influencias en directores famosos como Spielberg y George Lucas, el arte de usar la cámara, pero lo cierto es que no sabría qué añadir. Tampoco quiero repetir lo que ya se ha dicho en otros sitios. Quiero centrarme en lo que a mí me deja sin palabras cada vez que veo una de sus películas, aun cuando es una de sus obras menores. Quiero hablar del Kurosawa lector de grandes obras literarias, en especial aquellas escritas por autores de la talla de Shakespeare o Dostoyevsky. Con un bagaje cultural muy grande que unía la tradición japonesa y los aspectos que más le atraían de Occidente, tenía en la cabeza las ideas muy claras, y las transmitió a través de su obra fílmica. Con ello, consigue que sus películas vayan más allá de un aspecto visual impecable y que se llenen de un fondo moral, como si quisiera decirle al espectador que hay esperanza aun cuando el mundo se llena de violencia en sus periodos cíclicos. Aunque algunas personas sucumben ante su avaricia y egoísmo, también existen aquellas que con su virtuosismo pueden deslumbrar en medio de la oscuridad de la condición humana. Gracias a su formación fue un director muy consciente de todos los elementos del proceso de creación fílmico. Una de las partes a las que más atención puso fue el guión, ya que le preocupaba mucho que las historias fueran lo más cercanas a la realidad posible. Donald Ritchie, quien conoció y hizo un libro sobre Kurosawa, escribió una vez: en las películas de Kurosawa, el tema principal son los héroes que, como Sugata, no aparecen como tales al principio de las películas, pero al final el destino les arrastra a la heroicidad. Viven en un presente en el que nada es definitivo. No puedes recapitular a una persona viva, solo a los muertos. Ya que Akira Kurosawa fue un director más interesado en legarnos sus películas que en contarnos su vida, qué mejor que conocerle sino a través de sus películas.
Antes de hacer su primera película, Akira Kurosawa trabajó en todas las etapas del proceso de producción como aprendizaje para ser ayudante de director. En esta etapa previa, una de las cosas que más hizo fue escribir guiones, y afirmaba en algunas entrevistas que la mayor parte del dinero extra que ganaba al venderlos los usaba para comprar sake. Este conocimiento, junto a su aprendizaje anterior en pintura y dibujo, los usará a lo largo de toda su carrera para crear esos escenarios, vestuarios y puesta en escena tan particulares y artística. Sus primeras películas fueron estrenadas durante la Segunda Guerra Mundial, y la censura e influencia que ejercía el gobierno japonés afectó a sus películas, aún estando en contra de la actuación de los militares que dominaban el país. Pero igualmente, algunas de las películas que tuvo que dirigir eran publicidad del gobierno, como por ejemplo Ichiban Utsukushiko, en la que se contaba la vida de una mujer en la fábrica. Es por ello por lo que tras terminar la guerra se desmarcó de esas películas y dirigió títulos como Subarashiki ni Chiyobi, título traducido como No añoro mi juventud. Estas películas fueron un proceso de evolución en las que se fueron formando las ideas propias que tenía sobre qué necesitaba el cine y romper con la tradición fílmica del momento, la cual le parecía innecesariamente lenta. Esto culminó con El ángel ebrio, en el que descubrió sus posibilidades, esa forma de hacer tan propia que tenía Kurosawa. Fue una obra de gran éxito, ya que conseguía dar más humanidad a los personajes, alejando su personalidad del blanco y el negro, buscando un gris más próximo a la realidad. Por ello, el Doctor no es un protagonista perfecto, ya que tiene un gran defecto, su adicción al alcohol. En 1950, el director japonés rompió con las barreras nacionales y logró un éxito mundial con una película muy novedosa, incluso experimental para la época. No estoy hablando de otra cosa que Rashomon, inspirada en 2 cuentos del escritor Ryonosuke Akutagawa. Rompió la linealidad de la historia contándonosla hasta 4 veces, pero a la vez siendo las 4 veces diferente, ya que nos explicaba la versión de 4 personas que vivían una situación impactante, sin contar al final si alguna de esas versiones era la verdadera. No solo rompió con los esquemas lineales, sino que fue la primera película de temática judicial. Siendo un director reconocido, pudo llevar su perfeccionismo al límite. La mayoría de películas trataban o bien la violencia en los bajos fondos de aquella época, como en Donzoko, traducida literalmente como los bajos fondos, o bien películas de época, que en Japón se llaman jidaigeki. Pero también realizó películas mucho más intimistas y con una importante carga social, como La bella Ikiru. Puede que sus dramas no estén a la altura de los que dirigió Ozu, pero tenía una gran carga emocional y estaban llenas de esas ideas que Kurosawa quería transmitir, lo que hace de ellos unos films con un contenido a la altura del resto. Pero lo que más llama la atención es cómo sus películas de samuráis son un círculo que se cierra. Kurosawa era un fan de muchos directores de cine de Hollywood como John Ford, y usó muchos de los aspectos que más le gustaba de estos para hacer sus películas lo mejor posible. Pero sus películas de época, con samuráis sin señor vagando de aquí para allá, sembrando leyenda, eran tan novedosas que al final tuvieron influencia en vuestras posteriores como Los Siete Magníficos, remake de Los Siete Samuráis, o por un puñado de dólares, remake de Yojimbo. Bien, hemos hablado de qué películas hacía y de los temas que trataba, pero ¿qué quería decirnos más allá de las historias que contaba? Akira Kurosawa retrataba en esas películas escenarios tórridos, llenos de corrupción, mafia y avaricia por conseguir el poder. Una idea poco alentadora, y si se hubiera quedado en eso no sería más que películas nihilistas desengañadas con la forma de actuar de los humanos. Pero en medio de tanta miseria, gente humilde era arrastrada fuera de su cotidianidad, y al final terminaba mostrando lo mejor de sí mismo, como una vela en medio de la oscuridad. En las últimas películas de esta época también aparecen héroes honrados que, aun siendo minoría o uno contra muchos, logran con ingenio y a veces con un dominio magistral de la espada superar la adversidad y ayudar a los menos favorecidos a hacer frente al egoísmo de otros. A medida que su carrera avanzaba, se fue volviendo más crítico frente a que sus protagonistas usaran la violencia como herramienta para la victoria. Por ello los héroes la quieren evitar si es posible. Por ejemplo, la señora de Tsubaki Sanjuro, que no quiere que el protagonista use la violencia. O el discurso que da el propio Sanjuro al final de la película es un claro juicio respecto a todo esto. Algunas de sus obras tienen un fuerte contenido moralizador. El mensaje se muestra claro, por ejemplo, en la gran película que fue Akashige, traducida como Barba Roja. Vemos cómo el protagonista evoluciona e incluso nosotros evolucionamos junto a él. Ya no eran solo películas, sino que Kurosawa hablaba a través de ellas a los espectadores que tenía en mente, los jóvenes japoneses. Al final, sus enseñanzas llegaron a todo el mundo. Aun siendo un director con una carrera impecable, su era dorada terminó abruptamente, no por bajar su nivel, sino porque las productoras japonesas dejaron de producir sus películas. Era un director perfeccionista, lo que daba unos resultados muy buenos pero muy caros. Su exigencia con los colaboradores de sus películas le valió el título de Tenno, que es la palabra japonesa para emperador.
mote que si bien se lo puso la prensa y no la gente que trabajaba con él. A todo eso se sumaba el riesgo de sus películas por lo arriesgado de su propuesta. Como si Kurosawa hubiera de morir junto al blanco y negro, su primera película en color, Dodeskaden, fue un fracaso en taquillas, aunque un éxito por parte de la crítica, siendo nominada a un Oscar. ¿Qué falló? Mostraba una visión del Tokio de posguerra con sus protagonistas hundidos en la miseria, siendo una crítica a esos tiempos ostentosos tras el milagro japonés. Pero la gente quería olvidar y disfrutar de los nuevos lujos. Esto le llevó a tal depresión que intentó suicidarse sin éxito. Sin el apoyo de su país, Kurosawa tuvo que hacer su siguiente película en la Unión Soviética. De la unión del japonés con los rusos surgió la bellísima y entrañable Dersu Uzala. Aquí Kurosawa enfrentaba al hombre con la naturaleza. El director siempre había usado el clima como elemento importante en sus películas, como la fuerte lluvia en Rashomon o la niebla en Trono de Sangre. Pero aquí lo usa con tal maestría que domina y protagoniza parte del espectáculo visual, transportándonos a la brutalidad de la salvaje e indomable Siberia, a la vez que vemos cómo surge una amistad entre Dersu Uzala y el capitán ruso muy intensa, con otro mensaje claro como el de Barbarroja, la belleza e importancia de la camaradería y de la amistad. Se despidió del género de los samuráis con dos obras cumbre, la compleja Kagemusha y la imponente Ran. Con estos dos últimos films criticaría la codicia extrema, que termina por ser motor del sufrimiento. Crudo, sombrío y desesperanzado, Kurosawa solo pudo producir estas obras gracias al soporte de gente de fuera de Japón, siendo los inversores americanos y europeos. La luz de la esperanza se apagaba, aunque aún presente, los finales son más oscuros y pesimistas. Ran fue, además de la última película de época, la última gran producción que realizó. Un precioso adiós cargado de belleza visual, en que jugando con los colores y la fotografía, logra hacer una verdadera obra de arte. Sus tres últimas películas son mucho más íntimas, aunque Yume, traducida como Sueños, es una película con toques surrealistas, transmite esa idea de legar sus últimos pensamientos a través de 7 sueños que probablemente tuvo a lo largo de su vida. Una acusación a los males hechos por la humanidad a la naturaleza y a sus semejantes, y cómo termina destruyéndonos o llevándonos a condiciones infrahumanas, aunque también intercala esas pesadillas con sueños esperanzadores, como la conversación del anciano del final, que bien podría ser el viejo Akira. Y su faceta combativa no le abandonaría ni al final de su vida. La penúltima película que dirigió, Rapsodia en agosto, es una crítica feroz contra la guerra y a favor de la paz, aunque logra hacerlo con una historia tan entrañable como el verano que comparten los nietos con su abuela, quien vivió la explosión de la bomba atómica de Nagasaki. No es una revancha contra los que lanzaron la bomba, tal y como se lo tomaron algunos críticos norteamericanos, sino una oda a la paz. Su última película fue Madadayo, la belleza en el amor que profesan unos alumnos por un maestro que sigue siendo su sensei, aún tras décadas después de dejar el colegio, es lo que desprende esta pieza. Madadayo es como decir aún no estoy preparado. Si no fuera por un accidente durante un rodaje que lo postró en una silla de ruedas y el empeoramiento de su salud, hubiera seguido dirigiendo películas. Al ver las películas del maestro japonés da la sensación de cierta frescura. No es porque las películas hayan envejecido bien, sino porque el mensaje que quiso transmitir Akira Kurosawa es claro y contundente, como el de los grandes autores que admiraba y que llevó a la gran pantalla. Eso es lo que me deja sin palabras al ver cada una de las películas que nos dejó. Se puede estar más o menos de acuerdo con su idea moral, pero es innegable que se esforzó en animar a los espectadores a ser mejores, para poder vivir en un mundo que ni de lejos se pareciera a esos tórridos escenarios que nos mostraba. Ante el emperador del cine japonés, creador de las más bellas películas de samuráis, solo puedo decir Kanpai Sensei.